Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra Ecocápsula. Bueno, continuamos en Vivo aquí en Ecoradio y hoy la verdad es que nuevamente tenemos la visita de un gran personaje colombiano como es mi profesor y profe aquí sin confianza, el profesor Antonio Galán. Profe, bienvenido nuevamente a Ecoradio a este programa de Vivo aquí. César Augusto, mil gracias por esta invitación y bueno, aquí hay mucho por hablar, ¿no? Hay mucho tema de la vida nacional y de la vida institucional del país que amerita reflexionar profundamente para ver si le ponemos orden al país. Y profe, voy a decirlo con amistad con el profe, porque fue mi profesor en la Universidad Javeriana cuando tuve la oportunidad de pasar levemente por la Facultad de Ingeniería Civil y con confianza le voy a decir, profe, estamos viviendo un momento muy complejo, complicadísimo. Indudablemente, nosotros venimos en una transición de una constitución a otra y esta nueva constitución del 91 implica una profunda transformación cultural que no se ha dejado dar adecuadamente y que en la medida en que la han venido frenando ha generado mucho conflicto. Entonces, el desarrollo constitucional de la Carta del 91 lo ha venido haciendo el Congreso utilizando piezas de un rompecabezas de democracia representativa y no ha hecho el desarrollo de una democracia participativa. Y se me fue directo la Constitución, pero es que recordemos que Antonio Galán, mi querido profe, participó en la Asamblea Constituyente del año 91. De esa época, profe, recordemos algo de historia de esa época para ambientar el tema. Bueno, recordemos que Colombia venía haciendo una reforma constitucional en el Congreso, que ya había tenido 4 debates y necesitaba 4 más, y en los 4 finales, influencias del narcotráfico hicieron colapsar esa reforma constitucional. Okay. La juventud se movilizó con el tema de la séptima papeleta para consultarle al pueblo si se convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente. Como en efecto, mediante un decreto de estado de sitio, se convocó a lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Con una voluntad política impresionante de todos los sectores de la vida nacional, con una unidad nacional en torno a ese tema, que permitió construir una carta de amplio espectro ideológico, por decirlo así, en donde cabíamos todos, en donde cabemos todos, y en donde de desarrollarla, pues vamos a lograr un país en paz, que es el objetivo fundamental de la Carta del 91. Profe, esa asamblea reunió a todos los sectores, recordemos nombres. Usted que vivió eso, fue con todos los sectores, ¿no? Fue con todos los sectores sin que ninguno predominara. Sin que es lo más importante, porque si bien el M19 logró 19 constituyentes, sí, en la práctica fue M19 una alianza democrática con sectores del liberalismo y del conservatismo que estuvieron ahí. Por ejemplo, constituyentes liberales estaba Carlos Sosa Escobar, constituyentes conservadores estaba María Teresa Garcés Llorea, de origen conservador, estuvo Álvaro Leiva, que también era de origen conservador, los líderes sindicales que pues no habían hecho parte del M19, pero era una alianza democrática M19, recordarán. Entonces, de esos 19 constituyentes, a esos que tenían un perfil centro-izquierda, por decirlo así, a eso se le sumó la Unión Patriótica, que sacó 2 constituyentes, Aida Bella y el ex canciller Carlos Sosa Escobar. Ellos, el Partido Liberal hizo lo que llamaron en ese momento Operación Avispa. Yo hice parte de esa operación por un sector liberal que era el galanismo. Que ya se había reunificado fuerzas con el Partido Liberal. En el Partido Conservador hubo 2 sectores, uno que fueron Salvación Nacional, que sacó 11 constituyentes, y el Partido Social Conservador, que lideraba el expresidente Misael Pastrana, que sacó 5, y así 2 conservadores
Del M19, ¿cuáles eran los más distinguidos, digámoslo así, los que más se distinguían? Pues dentro yo de ese ahí grupo? destacaría a O destacar, sí. Antonio Navarro Wolf, Antonio Navarro Gol, a Héctor Pineda, Héctor Pineda. Germán Rojas, que Sí. era como una facción mucho más radical del M19, Ok. que entiendo era reactivo, reaccionado, no había aceptado de buen modo la desmovilización, de cuyo equipo de apoyo estaba Gustavo Petro, porque Gustavo Petro no fue constituyente. Él no fue constituyente. No fue constituyente, él fue asistente de Germán Rojas y entiendo que era muy radical ahí adentro. Además, porque Petro del M19 no era de los destacados. Correcto. Y estaba Oti Patiño. Oti Patiño. Estaba ahí, que son los que más... Vera Grave también, ¿no? No, Vera Grave Vera, tampoco fue constituyente. Por el lado de fuerzas de los dos cristianos que llegaron a la constituyente, llegaron dos indígenas, el taita Lorenzo Muelas. Lorenzo Muelas, sí señor. Rojas Birri. Rojas Birri. También llegó. En fin, era un espectro amplio. Era todo el país, de la comunidad afro también, ¿no? Y se caracterizaba por algo, que un voto era importante para tomar decisiones. Qué bueno. Entonces, como un voto era tan importante para tomar decisiones, todos los votos se respetaban, todas las voces se respetaban, todas las voces se escucharon. Y eso fue lo que garantizó una carta que nos unía a todos. Ahora, profe, ¿qué anécdota de eso? O sea, eso fue un periodo, un trabajo largo. ¿Qué anécdota nos puede contar de ese trabajo? Un detalle importante, de suma importancia. El EPL, que se desmovilizaron 5 grupos guerrilleros en ese entonces, el EPL llegó a la asamblea sin voz, con voz, pero sin voto. Entonces, el EPL, el 1 de marzo del 91, entregó las armas. Y cuando entregó las armas, se le dio el voto. Eso es bien importante destacarlo, porque sin armas podemos hablar, pero con armas usted no puede votar. Puede hablar, puede opinar, pero hasta ahí. Pero no votar para decidir. Increíble. Les recuerdo, estamos en Vivo Usaquén, la cita de los jueves a las 7 de la noche hora Colombia en Ecoradio. Y hoy estamos en un sitio espectacular en Montebrujas, en Temporalia. Este sitio queda en la Plaza Fundacional de Usaquén. Nos invitaron hoy a grabar acá y estamos felices de acá. Además degustando un gran café, ¿no? Sí, profe. Bueno, muy bueno. Este Montebrujas es de Santander. De Santander, además. Sí señor. Muy bueno. Temporalia, este es un restaurante que se destaca porque hace unas preparaciones de carnes maduradas espectaculares. Vengan hasta acá a Temporalia en Usaquén. Profe, la Constitución del 91. Hoy nuestro tema es el tema de la participación de ese mandato. Pero yo quisiera arrancar, profe, leyendo el primer párrafo, el primer artículo de nuestra Constitución, porque realmente cuando uno lo lee, uno dice, a ver, redactar esto en pocas palabras realmente le dieron un sentido. El preámbulo de por sí ya es muy importante. Muy importante, sí. Muy importante porque lo recoge todo. Pero me lo va a saltar, profe, sí, para que la entrevista no sea tan larga. Porque es que el título 1 de los principios fundamentales, esos 10 artículos con el preámbulo, recoge todo. Sí, señor. Pero quiero ir con el primero. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que le integran y en la prevalencia del interés general. Con ese cada uno ha hecho. El que no lo ha leído, por lo menos lee el primer artículo. Sí, ¿qué significa Estado social de derecho, profe? Pues nosotros veníamos de un Estado de derecho. El Estado social de derecho contemplaba, de hecho, una carta de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, no solo simplemente los derechos políticos. Hay unos derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales, porque la Carta del 91 también hace un acuerdo de paz con la naturaleza. De acuerdo. Y le imprime a la Constitución esa responsabilidad, además, ¿no? En el artículo 2 encontrará algo muy importante.
dice, todos tenemos derecho de participar en las decisiones que nos afectan y en la vida política, económica y cultural de la nación. Cuando todos tenemos derecho de participar, no es una participación emocional, es una participación racional. De acuerdo. Yo tengo unas anécdotas postconstituyente que la quiero referir ahora. De una vez. En un foro que hubo en la Universidad Nacional, escuché a Paul Bromberg. Paul Bromberg, que fue alcalde mayor de Bogotá. A mí lo de la participación no me gusta, no me parece conveniente, porque tienen que recordar que en un proceso de participación ciudadana, en una consulta popular, se decidió crucificar a Jesús y liberar a Barrabás. Entonces, uno dice, claro, en una consulta popular, yo creo que la consulta popular más antigua que se haya hecho en la historia de la humanidad está ahí registrada en ese acontecimiento, pero fíjese que fue una participación más emocional que racional. Sí. Y entonces ahí yo quiero hacer ese énfasis. Una cosa es la participación emocional, que es nos vemos en la esquina. Sí. Cuando nos decíamos en el colegio, nos vemos en la esquina, ¿sabe para qué era? ¿Para qué? En mi colegio. Nos vemos en la calle, ¿para qué era? O nos vemos en el parque, ¿para qué era? En mi colegio en San Bartolomé de la Merced decía, nos vemos en el platanito. En el platanito. Entonces, fíjese que esa es una participación emocional. Sí. Porque nos vamos a las manos. En cambio, la participación racional es la que se debe buscar, es la que se debe construir, pero el Congreso no ha querido construir los canales de participación ciudadana. Okay. Entonces, todos los redujeron a recoger firmas. Se recoge firmas para todo. Yo he recogido firmas para inscribir candidatura. Yo he recogido firmas para cabildos abiertos. Yo he recogido firmas para iniciativas legislativas. Iniciativas legislativas que menosprecia el Congreso. Yo hice una recolección de firmas de concejales para una ley estatutaria de planificación participante que buscaba desarrollar la Constitución desde la comunidad, desde la acción comunal de la vereda, del barrio, hasta el nivel regional. Y entonces, profe, perdóneme, ahí le hago el stop para, ¿qué opinión tiene usted entonces, por ejemplo, de los presupuestos participativos que aquí en Bogotá se está trabajando mucho en eso? Pues es un buen ejercicio, pero hasta ahí. Ok. No es suficiente. Ok. Porque hay que planificar participativamente que no se está haciendo. Ok. Entonces, fíjese un detalle de la diferencia entre la Constitución del 91 con la del 86. La del 86 era claramente representativa. Sí. Y había un artículo en la Constitución del 86 que decía, al elegido no se le impone mandato. O sea, el elegido hacía lo que quería, en el Congreso o en la Presidencia de la República. En cambio, la Constitución del 91 aparece al elegido, alcalde o gobernador, se le impone por mandato el programa de gobierno que inscribió al momento de inscribir su candidatura. Entonces, el programa de gobierno juega un papel muy importante. Sin embargo, ¿quién le para bolas a los programas de gobierno? Muy poquitos. Nadie. Las campañas... El ciudadano no participó en la construcción del programa de gobierno. Sí. Entonces encontramos eslogan de campañas como la ciudad que queremos, la que soñamos. Pues soñó él porque no soñó todo el pueblo. No soñó toda la comunidad, no soñó el colectivo, soñó el candidato. El candidato, sí. Ahora, profe, vuelvo a decir, le digo profe con cariño porque fue mi profesor. Hablando de eso, entonces... ¿Qué es lo nuevo de la Constitución del 91 comparando con frente a la Constitución del 86? El concepto del mandato. De mandato. El concepto de mandato y mandatario. Que si hablamos de mandato y mandatario, tenemos que reconocer un actor que no sea reconocido ni constitucionalmente ni legislativamente. O sea, en la ley no se le ha dado un desarrollo a esa figura. ¿A quién se ha desconocido? Al mandante. El mandante, que es el ciudadano. El ciudadano. Que es el que vota. Pero no es porque yo tenga la cédula que soy mandante. Yo tengo que ser ciudadano mandante. ¿Qué es un ciudadano mandante? Un ciudadano mandante es el que participa en la construcción de las decisiones que lo afectan. Okay. ¿Y en qué momento puede participar? No tiene que participar y no debe participar
después de elegido. Ujú. Tiene que participar antes de elegir. Claro. Porque esa construcción del voto programático, que es el voto por el candidato y por su programa de gobierno. Y que nuestros votos son programáticos, no hay que decirlo, hay que resaltar correcto. eso. Pero ¿cuál programa? ¿Por cuál programa votó usted? Usted votó por el candidato, pero no sabe cuál es. No leyó el programa. Muy pocos leen un programa de gobierno de los aspirantes a alcaldías y gobernación. Estamos hablando de participación, de mandato, de cómo los ciudadanos participamos en lo que es una democracia participativa, porque hay democracias representativas, ¿no? Y la nuestra es participativa. Participativa en el nivel territorial. En el nivel territorial. Entonces, pero hay otro detalle de un pésimo desarrollo legislativo. Y digo pésimo desarrollo legislativo porque aquí hay un hecho que nadie me lo puede refutar. El periodo del mandatario no coincide con el periodo del mandato. Ok. Entonces eso es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque el primer año de todo mandatario elegido, alcalde o gobernador, está ejecutando el mandato de gobierno, el último año del mandato de gobierno del que salió. Sí. Y su último año de mandato se lo va a ejecutar el siguiente. De acuerdo. Le voy a mencionar un caso para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Enrique Peñalosa le ejecutó el último año de mandato a Gustavo Petro. Sí, claro. ¿Cómo se lo ejecutó? Vaya uno a saber, pararía todo lo que quería hacer. Claro, claro. Entonces, pues eso es consecuencia de un mal desarrollo legislativo. Sí, y aquí tengo que decir lo siguiente, nosotros en Ecoradio no habíamos participado directamente en elecciones y tuvimos la oportunidad de hacerlo en las últimas elecciones a ediles, a concejales, y no habíamos vivido la transición de gobierno, y eso es una tragedia. Por ejemplo, en la localidad de Usaquén, el alcalde que estaba renunció en enero, o sea, eligieron al alcalde mayor, él renuncia en enero, nombran a una encargada, y la alcaldía mayor nombra el nuevo alcalde hasta junio. O sea que llevamos un año de transición que es mortal, porque realmente no se ejecutó adecuadamente lo del año que terminaba. Entonces ahí hay un dolor de cabeza increíble. Ahí hay un limbo. Un limbo, sí. Un limbo institucional que no le conviene. Aquí no debería inscribirse. Yo quiero recordar sobre esas anécdotas de la constituyente, cuando se definió lo del concepto de revocatoria de mandato. Ok. Por ejemplo, no se puede revocar el mandato a un alcalde en el primer año. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque está ejecutando el mandato del anterior. Entonces, Claro, no sí, puede. de acuerdo. Pero entonces, al establecer el programa de gobierno y que el programa de gobierno se vuelve el mandato, pero en la práctica solo lo puede usted ejecutar cuando ya tiene su plan de desarrollo y su presupuesto aprobado. Las dos combinaciones. Sí. Entonces, no es justo para cualquier alcalde o gobernador que le empiece a juzgar por el primer año de gobierno, porque él empieza realmente a gobernar con su mandato en el segundo. Eso significaría, Antonio, es que debe haber un cambio ahí. ¿Cuál debería ser ese cambio? El cambio, para mí, acabar con el concepto del programa de gobierno y exigir que inscriba el plan de desarrollo de sus 4 años. Okay. Es decir, que el alcalde no inscriba un programa de gobierno, inscriba un plan de desarrollo con presupuesto y todo. Lo que quiere decir que cuando él se posesiona ya a ejecutar su plan de desarrollo y su presupuesto. Sí, porque entonces, ¿cómo sería este tema? Las elecciones eran como en octubre, si no me falla la memoria. Correcto. Eso quiere decir, yo gano, entonces le presenta de una vez al Consejo de Bogotá su plan de gobierno y el plan de desarrollo y el presupuesto. Eso quiere decir que esos concejales, antes de salir, deben tener aprobado plan de desarrollo con el que arranca. Debería ser así, ¿no? Claro, claro. Pero hay un detalle. Dicen que usted presenta su plan de desarrollo y lo pasa a consulta a la ciudadanía, a los consejos de participación, a los comités de participación ciudadana, y resulta que cuando usted va a proponer algo le dicen, no, es que eso no está en mi programa de gobierno. Entonces, como no está en mi programa de gobierno, pues yo no estoy obligado a incluirlo. De acuerdo. Entonces, ¿para qué me llama a participar? Sí. Me llama a destiempo. Sí. Yo tengo que participar porque soy mandante,
pero tengo que participar antes de que usted me defina qué es lo que va a hacer. Sí. Y aquí vale la pena mencionar la ley por iniciativa ciudadana de concejales que yo promoví siendo presidente de la Federación Nacional de Consejos, esa ley buscaba eso, definir un mandato ciudadano, un mandato ciudadano de un sueño colectivo a 20 años adelante, que se revisaba cada 4 años para que se renovara. Y se ajustara. Y se ajustara. Y ese ejercicio hacía una pedagogía constitucional solita. Y eso le hace falta a la reforma, al desarrollo legislativo de la Constitución. Y eso está incluido en la Constitución, porque si uno comienza a leer artículos, el 3, por ejemplo, dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Porque si algo me queda claro, profe, es que la Constitución cubre todo eso, ¿no? Sí, o sea, ustedes hicieron un gran trabajo acá. Pero no se ha desarrollado. No se ha desarrollado. Entonces, ¿por qué? Ese proyecto de iniciativa legislativa que planteé yo y que planteamos con los concejales, porque tuvo el respaldo de más del 60-70% de los concejales de Colombia, tuvo una ponencia positiva conjunta de Senado y Cámara, pero en la Cámara unos ilustres representantes pidieron verificación de quórum y se retiraron para romper el quórum y hundir el proyecto. Entonces, yo les decía, los hermanos mayores de la democracia, representantes y senadores, sienten afectado su ego cuando los hermanos menores, los concejales, hacen una iniciativa legislativa. Okay. Entonces, me parece que ahí no hubo un diálogo respetuoso de los congresistas y esa iniciativa quedó ahí frustrada, lamentablemente. Pero uno recuerda una frase que también me dijeron en esa época: doctor Galán, usted tiene la razón, pero nosotros tenemos los votos. Entonces aquí no vale tener la razón, sino vale tener los votos. Los votos, y los votos ya vemos cómo es que los buscan y los encuentran. Sí, señor, y lamentablemente creo que esa es una gran tarea que yo creo que debemos dar, y es que los que votamos, invitar a votar conscientemente, que creo que ese es un tema al que las próximas elecciones estamos obligados. Es decir, el que esté pensando en vender el voto, pedirle: oiga, piénselo, porque es un dolor de cabeza. En el año 2003 hice una campaña de pedagogía constitucional, y ustedes recordarán que en el año 2003 por primera vez apareció la figura del voto preferente. Sí, señor. Y entonces convirtieron a los candidatos en numeritos. Pero ya éramos un numerito. Pero expliquemos qué significa voto preferente, porque lamentablemente la ignorancia en estos temas es muy grande. El voto preferente es que la lista queda abierta y los candidatos reciben el voto no solo por el partido, sino por el candidato. Y la lista se reordena de acuerdo a la votación que sacan al interior de cada lista. Que esa es la lista abierta, porque la otra es la lista cerrada, ¿no? Que el orden se respeta y se mantiene todo el tiempo. Entonces, esa lista abierta, ¿qué produjo? Produjo que al interior de la lista, el primer enemigo que tiene uno fue el que primero que no salió. Sí. Porque claro, quiere que tumben a uno de la lista para él poder entrar. Claro. Y aparece fuego amigo. Entonces, claro, eso es complicado. Pero bueno, estamos en los ajustes. Yo quiero destacar que la Constitución del 86... 1886, ojo. Se vino a consolidar en 1910, 24 años después. Okay. Y entre la Constitución del 86 y en 1910 hubo una guerra civil. Sí, señor. La guerra de los 1000 días. Sí. Luego, no es fácil estabilizar una constitución, y máxime una constitución como la que tenemos, que es de democracia participativa, sí, con autonomía de las entidades territoriales, en donde el conflicto de centralismo y federalismo está en juego también, y aparece un ruido en esas relaciones que tenemos que ajustarlos adecuadamente, y que le hace falta un Congreso capaz de hacerle ingeniería constitucional a la Carta del 98. Estamos en vivo acá en la cita de todos los jueves a las 7 de la noche, y estamos en un sitio espectacular, en Temporalia, que hoy nos
acogieron para hacer esta bella entrevista con el doctor Antonio Galán, hermano de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y aquí les recomiendo las carnes maduradas. Obviamente el que no le guste la carne roja, pídase una pasta. Las pastas acá también son deliciosas. Y profe, ¿qué tal el café? No, santanderiano, delicioso. Entonces, Temporalia. Uno tiene un sabor de libertad, ¿me entiendes? Sabor de libertad, sí señor. Les recuerdo, esto está a un paso de la Plaza Fundacional de Usaquén sobre la carrera sexta con calle 117. Sexta A. Sexta sola. Ok. Temporalia, muy fácil de llegar, un sitio espectacular, pero también si les gusta disfrutar del arte, están las obras del maestro Miso, para que vengan acá y las vean. Profe, yo separé, o sea, seleccioné algunos artículos de la Constitución para reflexionar sobre el tema de la participación, sobre todo eso que es el tema demandante, y aquí me voy a hacer una cuña, profe. Como soy contador público de profesión, la contaduría está basada sobre la teoría de la agencia, que es muy parecida al del mandante, porque en la teoría de la agencia es que yo encargo a alguien para que me maneje el negocio, entonces estamos hablando el mismo idioma. Y hay un artículo que me parece que vale la pena contarlo, leerlo hoy, y es el sexto. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que este artículo es clave. Indudablemente, y sobre todo es el artículo que controla, porque la ley controla al particular, al ciudadano, pero ¿quién controla a los funcionarios públicos? Exacto. Ese artículo controla a los funcionarios públicos, es uno de los fundamentales. De ese artículo se derivan desarrollos legislativos que configuran el delito, por ejemplo, de prevaricato. Por ejemplo. Y ese delito es muy importante tenerlo presente porque cuando el funcionario público extralimita sus funciones, ocurre, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, para no discutir aquí en Colombia. que hay mucho, y que va a pasar en estos días, ¿no? Y que ocurre con los gobiernos autoritarios. Los gobiernos autoritarios, los gobernantes se extralimitan en sus funciones, atropellan la Constitución y las leyes e imponen su voluntad. Y eso acaba con la democracia, le da un golpe mortal a la democracia. Y cuando uno escucha, profe, a los expertos jurídicos en leyes en Colombia, ellos dicen que Colombia estamos en un momento muy interesante porque es donde se va a conocer ese equilibrio de poderes, porque tenemos 3 poderes, ¿no? Claramente. El llamado pesos y contrapesos que controlan. Y es que para poder convivir, tenemos que aprender a vivir. Entonces, ¡qué buena frase! Entonces, aprender a vivir es aprender a respetar al otro en sus opiniones, en un punto eso fue lo mágico, lo fundamental del ambiente de la Asamblea Nacional Constituyente. Nos escuchamos todos. Profe, en esta constitución nueva, ¿qué quedó del pensamiento de Luis Carlos Galán Sarmiento? Pues yo diría que todo. Ok. Porque es que vale la pena recoger el proyecto de iniciativa legislativa de reforma constitucional que en vida de Luis Carlos se aprobó en el año 88 en los 4 debates y que se hundió en el año 89 después de la muerte, cuando el narcotráfico logró meter un artículo que iba a llevar al país a un baño de sangre, que fue el de hacer un referéndum de la Constitución, del tema de la extradición, estaba en juego la extradición. Entonces eso fue lamentable en su momento, pero si revisamos ese proyecto de reforma constitucional que Luis Carlos le presentó al Partido Liberal y que se propuso como reforma liberal en el año 88, pues está recogido mucho de lo que quedó en la Carta del 98. Y esa es una pregunta obligatoria en esta entrevista con Antonio Galán Sarmiento, que mil gracias por aceptar la entrevista para Ecoradio, porque es que realmente tener a un constituyente de la talla tuya, pues obviamente para nosotros es un privilegio, y obviamente en ese escenario tan bonito de Temporalia, y degustando un café delicioso, y tienen que venir a comer, se la recomiendo, fines de semana,
Las 1000 hojas son campeonas. Pero hay otro que no me acuerdo del nombre. Mauricio, la pastelería aquí es deliciosa. Hay un artículo que a uno de mis hermanos, no va a ver el nombre, le saca la piedra. Así como decían por ahí, le saca la piedra. Sí. Porque él dice que eso ha hecho que Colombia se haya descuadernado. Y es el artículo 16. Y lo voy a leer. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden público. Explícanos este artículo, porque es que ahí realmente todo el mundo habla de derechos, pero nadie habla de deberes. Y creo que eso es un tema que hay que aclararlo. Bueno, primero que todo yo quiero destacar que todo derecho contrae un deber. Y si así como yo quiero que me respeten mis derechos, yo tengo que respetar los derechos de los demás. Sí. En el evento en que yo no respete los derechos de los demás, yo estoy permitiendo o planteando o proponiendo que irrespeten también mis derechos. Y ahí no se logra la convivencia pacífica que se busca, que se desea con la Carta del 91. El libre desarrollo de la personalidad permite eso, que cada persona desarrolle su personalidad, pero que no me imponga a mí lo que él quiere para él. Sí. No, eso es para él. Yo lo respeto. Aquí hay un tema que vale la pena asociarlo a este artículo y es la discriminación positiva de derechos. Discriminación positiva de derechos. A ver, esa figura, por favor, con plastilina. Esas figuras se trajo sí. para reconocer los derechos de poblaciones que estaban excluidas. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, los indígenas, los afros, las mujeres, los afros, la población LGTBI, Kumas, sí, todo. Todo eso está bien, pero eso ha fracturado la sociedad. Okay. Y llegó un momento en donde, bueno, ya lo reconocemos, muy bien, pero aquí todos tenemos los mismos derechos. De acuerdo. Yo no puedo reconocer un derecho y volverlo privilegio. Ok. O sea, pasar del derecho al privilegio. Ok. Entonces yo, porque tengo un derecho, gozo de un privilegio, y es que en ese cargo me tienen que nombrar a mí porque no hay más. Ok. No, aquí en ese cargo hay que nombrar al que tenga las capacidades, al que tenga los requisitos, al que cumpla con los requerimientos del cargo, porque es un cargo público, por ejemplo. Uh-huh. Pero entonces no, es que como yo soy hombre, o como yo soy mujer, o como yo soy esto, como soy aquello, me tienen que nombrar porque es que ahí me han nombrado entonces, y se están manejando los presupuestos de manera fraccionada. Okay. Entonces uno encuentra presupuestos inmensos que se están administrando para mucha menor población de la que somos todos. Y aquí hay que reconocer, ya reconocimos derechos, ahora vamos todos a construir una visión colectiva. Y esa es la transición que se necesita en este momento, que es parte de esa transformación cultural que se requiere. Se requería que reconociéramos los derechos de los demás, pero también los demás tienen que reconocer los deberes que tienen que cumplir. Sensacional reflexión. Yo creo que hasta este punto todos hemos aprendido. Los que no sabíamos de esto estamos aprendiendo muchísimo. Quiero cerrar esta entrevista con el siguiente artículo, porque creo que ahí podemos redondear lo que hemos hablado del mandante, todo esto. Y es mi copialina 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Todos queremos la paz, firmamos, tuvimos el proceso de paz, votamos todo esto. Este artículo, profe, ¿cómo llevarlo a la realidad? Pues mire, aquí hay una dificultad para conquistar la paz en Colombia y es que no hemos logrado reconciliarnos. Uh-huh. Pero además, los derechos deberes son todos. Sí. Todos son derechos deberes, porque yo tengo que responder por el deber. Por ejemplo, el derecho a la educación. Usted tiene derecho a la educación, pero también tiene el deber de educarse. Claro. Porque, yo reclamo mi derecho, pero no cumplo mi deber. Sí. Yo tengo derecho a participar, pero tiene el deber de participar también. Claro. No se ponga a reclamar si usted no participó, ¿qué va a reclamar? Sí, de acuerdo. Entonces, estos derechos son derechos deberes, y me parece que la Carta lo recoge en el artículo allá de los deberes, pero lo recoge de manera muy tímida.
Yo creería que valdría la pena reconocer todo derecho como derecho deber. Y casi que establecerlo artículo por artículo, el derecho de deber a la educación, el derecho de deber a la paz, el derecho de deber a todos y cada uno de los derechos de deberes. Porque yo tengo derecho a una naturaleza limpia, a una naturaleza viva, a una naturaleza, pero yo tengo que respetar los límites de la naturaleza. De acuerdo. Entonces esos derechos se tienen que mencionar ya como derechos deberes, y yo creo que eso nos va a ayudar a lograr la paz, porque todos estamos reclamando los derechos que me convienen, pero no cumplimos los deberes que debemos cumplir. Y creo que esa es una gran conclusión de esta entrevista de hoy. Creo que esa relación de mandato, se resume en esto, ¿no? Derechos, deberes, profe. Creo que esa es la gran conclusión, ¿no? Correcto. El ciudadano tiene que comprometerse. Es que yo llamo la atención de los que se volvieron tibios. Es que no, eso es la política. No, la política no es las elecciones. La política es la construcción colectiva de decisiones. Sí. El arte de la política es participar en las decisiones que nos afectan. Ese artículo, por eso lo destaqué cuando hablamos de los artículos, en el segundo nos obliga, es un derecho que tenemos, pero es un deber hacerlo. Y lo tenemos que hacer desde el barrio. Desde el barrio, sí, señor. Desde la vereda, sí, señor. Desde el territorio. Sí, señor. Esa construcción del territorio es fundamental, y más en una sociedad que se globalizó. Sí. Y que si no conocemos nuestras raíces, si no nos arraigamos, pues podemos perderlo todo, porque no tenemos sentido de arraigo, y ese arraigo hace que más de uno quiera irse del país, y no, este país no es viable para mí, yo me voy para otro lado, y no está construyendo patria. Y la patria es la tierra que recibimos de los padres para entregarlo en consignación, que nos la entregaron en consignación para entregársela más digna y más honrada a nuestros hijos y nietos. Yo sé que muchos deben estar pensando, que nos están viendo acá, oye, no le va a preguntar por el sobrino, y le va a preguntar al profe, ¿cómo va el sobrino? Pues ya terminó de ejecutar el mandato de Claudia López, ahora está pensando en él, y esperamos que lo siga haciendo con la sindéresis y pondéresis que lo está haciendo, porque lo está haciendo mesuradamente. Sí. Yo aspiro a que le vaya muy bien, creo que le está yendo muy bien, está aplicado a la tarea, y lo más importante, que lo está haciendo con dedicación, con deseo de acertar, con deseo de dar un testimonio del deber ser de un gobernante. Y sobre todo que yo destaco que el mensaje es de unión, ¿no? De construir sobre lo construido, es lo que él está haciendo. Sí. Bueno, gracias a Temporalia, gracias a este café tan delicioso, Montebrujas, los invito a que vengan. Carrera Sexta con 117, un sitio espectacular. Vamos a hacer una entrevista también con ellos para que conozcan el sitio, que ya hemos hecho varias, pero nuevamente hoy, porque la idea es poder ayudarnos y apoyarnos en esta construcción de comunidad. Profe, nuevamente, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa de Usaquén de Ecoradio. Mil gracias, César Augusto, y le deseo el mayor de los éxitos en Ecoradio, porque es un canal de comunicación muy importante para las comunidades y particularmente para la localidad de Usaquén, que sería muy importante que se extendiera por toda la ciudad. Muchas gracias, profe, por sus deseos. A todos, continúen viendo. Si les gustó este programa, compártalo, ahí queda en YouTube para que lo compartan. Y no olviden, Ecoradio es la vitrina del talento latino. Chao, chao. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en La Mejor. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K.